Avisos. Ahora, después de esta Santa Misa, tendremos la procesión con la imagen de Nuestra Señora del Pilar. Al acabar, convivio en Casa Rayón. Mañana lunes, charla Duc in Altum a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Isabel la Católica con el tema No escucho la letra, la moralidad en la música, impartida por el padre Daniel Gina. También recordamos que los martes tenemos formación en el Jardín Café Toda Providencia a las 8:15 de la tarde sobre teología espiritual. El miércoles 18 habrá misa solemne, día de San Lucas, a las 7 de la tarde, creo que es, a las 7, la misa del miércoles, en la cual se celebrará el 35º aniversario de la fundación de la Fraternidad de San Pedro y también yo recibiré la primera incorporación a la fraternidad. Después habrá recepción en el Centro Cultural. El viernes 20 será la noche de discernimiento vocacional para varones en Casa Cristo Rey, favor de llamar a la oficina para registrarse. El sábado 21, tras la misa de 11:30, como cada tercer sábado de mes, habrá apostolado Misión San Pedro de evangelización callejera, en el cual estamos también invitados a participar. Y por último, el sábado 28 de octubre, tendremos la peregrinación a Cristo Rey en Guanajuato. También, quien quiera registrarse, que llame a Casa Cristo Rey. Del libro de la sabiduría. Yo salí de la boca del Altísimo, engendrada primero que existiese ninguna criatura. Yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente, y como una niebla cubrí toda la tierra. En los altísimos cielos puse yo mi morada, y el trono mío sobre una columna de nubes. Yo sola hice todo el giro del cielo y penetré por el profundo del misterio. Me paseé por las olas del mar y puse mis pies en todas las partes de la tierra y en todos los pueblos. Y en todas las naciones tuve el supremo dominio. Yo sujeté con mi poder los corazones de todos, grandes y pequeños. Y en todos esos pueblos y naciones busqué donde posar. Y en la heredad del Señor fijé mi morada. Entonces el Creador de todas las cosas dio sus órdenes y me habló, y el que a mí me dio ser establecido mi tabernáculo, y me dijo, habita en Jacob, y sea Israel tu herencia, y arráigate en medio de mis escogidos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba al pueblo, levantó la voz una mujer de entre la muchedumbre y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que mamaste. Pero él dijo, más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Cuenta la tradición que el día 2 de enero del año 40, Santiago Apóstol estaba en las orillas del río Ebro, después de numerosos desvelos apostólicos en las tierras de España, y que estaba ciertamente cansado, desilusionado por no dar el fruto que le esperaba. Y en aquella noche comenzaron a oírse cánticos de ángeles que entonaban el Ave María. Y entonces Santiago ve aparecer, llevada en volandas por los ángeles, a la Virgen María, todavía en carne mortal. Todavía no había, según la tradición, no había ascendido al cielo. Y con ella traía, también los ángeles, una columna de jaspe y una pequeña imagen.
y consuela la Virgen María, según la tradición, a Santiago y le dice que ella va a distribuir entre los pueblos de España numerosísimas gracias y le pide que en aquel lugar donde se plantó ese pilar de jaspe se construyera un templo, que iba a ser el primer templo dedicado al culto divino tras la redención humana. Por eso, con razón, se conoce a lo que luego sería la Basílica del Pilar, empezó como un templito, como la cámara angelical, por haber posado allí la Virgen sus pies y por haber dejado ese pilar sagrado para siempre. La columna, que es la guía de España y la guía de la humanidad entera, pero especialmente de España. En el introito dice: tenemos por guía la columna que nunca se aparta del pueblo ni de día ni de noche. Está tomada del libro del Éxodo y es una referencia a la columna de humo, de nube, mejor dicho, que durante el día guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y de noche era una columna de fuego. El pilar de la Virgen es mucho mejor, porque es ella misma, la Madre del Cielo, la que nos guía, la que guía hacia la verdadera tierra prometida, que es el cielo. De tal manera que ella quiso privilegiar a España con este gran regalo y quiso que allí se construyera el primer templo dedicado a ella, por orden, por supuesto, de nuestro Señor. Y allí se asentó el culto y hasta hoy no paró. Y el pilar, símbolo de la fe inconmovible y de la devoción indestructible a la Virgen María y símbolo también de la verdadera fe en nuestro Señor, de la fe católica, allí sigue desde hace 2000 años. De hecho, la tradición afirma que hay promesa de que aquel pilar permanecerá allí hasta la venida de nuestro Señor, en gloria. A pesar de la idolatría de los romanos, a pesar de la herejía arriana, a pesar de la invasión musulmana, a pesar de las bombas de los comunistas durante la cruzada en 1936-1939, a pesar de todo, el pilar sigue allí, donde lo puso la Virgen. Efectivamente, la fe se extendió y España fue objeto de una providencia especial de Dios. Tiene una historia única, porque al cabo de un tiempo, sí, España se hizo católica. Vinieron arrianos, los godos, se convirtieron en una herejía. El núcleo del pueblo se quedó católico, no se convirtió a la herejía, no apostató, y finalmente España oficialmente se hizo católica. Llegó el Islam arrasando con todo, conquistó casi toda España, pero abrazado al pilar, quedó un núcleo al final, arriba del todo, en Asturias, donde al amparo de la Virgen de Covadonga, en aquella cuevita, se comienza la reconquista, que tardaría 8 siglos en completarse. Y ocurrió lo que no ocurrió en ningún otro sitio, volverle a tomar al Islam el terreno que había conquistado. No ocurrió en otro sitio. En otro sitio donde llegaron no quedó otra cosa que Islam. En España se consiguió echarles, aunque ahora están volviendo, porque se les deja.
Y precisamente como España se forja en la lucha religiosa por la verdadera fe, en el mismo año providencialmente que termina esa reconquista, 1492, se descubre América. Y España va a engendrar las ahora naciones hispanoamericanas, en su momento los virreinatos, parte de España, no colonias, parte de España. Las colonias los hicieron otras naciones europeas, aquí hubo virreinatos, eran parte de España. Y la principal ansia de los reyes de España era, de Isabel la Católica, de Carlos I, de Felipe II, era la evangelización, no el oro, la evangelización, por más que la leyenda negra diga otra cosa. Y precisamente porque aquí, en el fondo, se convierte en España también, la Virgen también tiene especial amor por las naciones hispanoamericanas. Los privilegios del Pilar se extienden a México. Si no, ¿cómo se explica ese milagro portentoso de Guadalupe, precioso, que convirtió en poquísimos años la Virgen a la masa de los indios, de los indígenas, como los queramos llamar, por amor a España, también ama a México. Magnífico pilar que nos guía la Virgen. Pero tengamos en cuenta dos cosas. Sí, somos unos privilegiados por contar con la Virgen como columna, por contar con el Pilar, aunque esté allí a miles de kilómetros en Zaragoza. Pero dos cosas que tener en cuenta. Lo primero, mayor amor exige pagar con mayor amor. Si la Virgen a España y a México y a las demás naciones hispanoamericanas ha dado especiales gracias, también eso requiere que nosotros seamos más fieles a ellas. Esa promesa que dice la tradición de que el Pilar no será destruido, se entiende que es condicionada. Igual que pasó con el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén, ¿por qué cayeron dos templos de Jerusalén? El primer templo, el templo que construye Salomón, cae porque los judíos adoran a otros dioses, son infieles a la alianza. Y ellos, cuando ven el peligro de Babilonia que está a punto de entrar en Jerusalén, se agarran allí a las columnas del templo. Esto no va a caer porque esto es el templo de Dios. Pero como habían sido infieles, Dios permite la caída del templo de Jerusalén con todo lo santo que era, como castigo por la infidelidad. Se purifica el pueblo en Babilonia, el pueblo de Israel. El Señor les permite volver a la tierra prometida. Construyen un segundo templo. Y ese templo también va a ser destruido. ¿Por qué? Por no reconocer como verdadero Mesías a nuestro Señor Jesucristo. Por negarse a reconocer al Mesías prometido. Por eso, el segundo templo, no muchos años después de la muerte y resurrección del Señor, va a ser destruido, además, con profecía explícita del Señor de que iba a pasar. No iba a quedar piedra sobre piedra, por la infidelidad del pueblo judío. Y es más, ese lugar tan santo que era el templo de Jerusalén, cuando, para reírse de la profecía de nuestro Señor y de los cristianos, Juliano el Apóstata trató de reconstruir el templo, fue imposible. Eso ocurrió en el siglo IV.
un emperador que fue criado como cristiano y apostató y le declaró la guerra a muerte al cristianismo. Por burla, vamos a reconstruir el templo de Jerusalén para que se vea que es mentira de que no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué ocurrió? Empezaron a construir, terremotos, vientos que no dejaban trabajar, fuego que salía de los cimientos. Habían perdido los judíos la oportunidad, por así decir. Habían sido infieles. Por eso, ellos habían recibido muchas cosas, muchos dones de Dios. Rechazaron el principal, a nuestro Señor. Por eso nosotros, bien abrazaditos al pilar de la Virgen, nada de apartarnos de la verdadera fe, buscando la santidad y buscando la gloria de Dios. Esa es la primera advertencia. Y la segunda, cuando hay alguna misión especial encargada por Dios, cuando hay una preferencia de Dios por alguien, eso va a suponer que esa persona o esa nación o esa congregación o lo que sea va a sufrir persecución y el demonio va a ir por ella. Dijo Benedicto XVI que el demonio quería destruir España. ¿Por qué? Precisamente porque él sabe los servicios que ha hecho a la Iglesia y porque sabe también esa predilección mariana por España y por las naciones hermanas americanas. No aguanta el demonio que España sea martillo de herejes y luz de Trento, ni que trajera la fe católica a tanta gente en América, ni que luchara en Europa contra la herejía protestante, obra del demonio, por supuesto, ni que España venciera al comunismo en la guerra de liberación, en la cruzada. No la aguanta el demonio. Y por eso la leyenda negra, por eso tantos males que lleva España sufrida y por eso tanto interés en que se odie a España, en la misma España y también aquí, en las naciones americanas. Se pretende que se renuncie al mismo ser de la hispanidad. Porque el ser de la hispanidad es la fe católica, esencialmente lo primero de todo. Y eso es algo que ni el demonio ni sus satélites de este mundo soportan. Y por eso pretenden hacernos creer que todo fue malísimo, que la historia de España es vergonzosa, y la historia aquí también. Esos son los intereses que hay detrás. Por eso, teniendo en cuenta esas dos cosas, el deber de fidelidad y el deber de lucha contra los enemigos de la fe, que implica ser fiel a la Virgen y a las promesas que según la tradición hizo ella a España y a las naciones americanas por extensión, seamos fieles, pidamos al Señor y a la Santísima Virgen esa fidelidad, que ese pilar, esa columna sea realmente nuestra guía, que ese pilar sea nuestro asiento donde nosotros descansemos, sabemos que no se va a caer, sabemos que el Señor no engaña, sabemos que en el corazón de María tenemos nuestro descanso. Pidamos a la Virgen del Pilar que siempre seamos fieles a la Iglesia, a nuestro Señor, y que estemos dispuestos a entregar la vida por Cristo Rey y por nuestra Reina María Santísima, como en su día lo hicieron los cristeros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.